Ok, perfecto. ¿Me entienden? O sea, ustedes me hacen el TP número 2 y después me anexan el taller de Project que vieron con el profesor Enrique, con Mónica y conmigo que lo dictó el profe Enrique, ¿sí? Buenos días a todos. Hola, profe. ¿Cómo le va? Hola, profesor, ¿cómo estás, ¿Qué tal? querido? Bien, bien. Bueno, profe, podemos empezar porque a las 11:30 tengo otra Cuando vos clase. lo dispongas, Bueno, Enrique. bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Tenemos 50 alumnos. El plan que tenemos para hoy es ver la unidad 4 que faltaba de dar en clase, porque bueno, esta es una materia que normalmente se va renovando en cuanto a contenido, no solo renovando, sino actualizando. Pregunto, a ver, Tomatis, ¿me escuchás bien, Tomatis? Por las dudas. Sí, sí. Bien, bien, bien. Hago una retroalimentación para estar seguro que estamos llegando bien. Bueno. Bueno, ¿de qué trata esta unidad temática? Esta unidad temática trata de las funciones típicas de una organización industrial. Yo diría típicas y mínimas porque las cantidades de funciones en una organización son, no solo son variadas, sino que son bastantes. Así que lo que vamos a ver ahora es algunas de las que más predominan principalmente en las pymes. ¿Cuál es una de las definiciones de lo que es una organización, ¿no es cierto? Una puede ser una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Bueno, tengan en cuenta esta definición
que siempre, cuando ustedes en su vida profesional estén trabajando, van a ser unidades no solamente industriales, sino también que pueden ser de servicio, o servicio únicamente. ¿Está bien? Otra definición es grupo social que a través de la administración de sus recursos de capital y de trabajo producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad. ¿Sí? Cuando hablamos de comunidad, puede ser una comunidad local, puede ser una comunidad nacional, puede ser una empresa que se dedica a entregar sus productos a distintas partes del mundo. Bueno, la pregunta cuando elaboramos esta unidad era por dónde empezamos a organizar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, las actividades mínimas, ¿no es cierto?, que se pueden realizar. Entonces hemos tomado tres bases, digamos así, una de las cuales el modelo ACME, ¿sí? Simplemente un símbolo ahí del correcamino, nada que ver con como tal, pero para que a ustedes les quede grabado, ¿no es cierto?, este modelito ACME. Si bien es cierto, ya tiene varios años de antigüedad este modelo, ¿sí? Lo que pasa es que se fue dejando, no digo dejando de lado, pero sí influenciado por las TIC y las nuevas tecnologías, las nuevas especialidades, ¿no es cierto?, que se están desarrollando en las distintas empresas. De todas maneras, parte de esas áreas típicas hoy están vigentes. Por ejemplo, área de investigación y desarrollos, ¿sí?, con 3 funciones y 10 subfunciones. El área de producción o manufactura, vaya si está vigente. El área comercial, finanzas y control. Administración del personal, o lo que sería personal en algunas empresas, o recursos humanos en otras empresas, depende de la asignación. Todo lo que son las relaciones externas y secretarías y legales. Profe, todo lo que usted quiera aportar, estamos atentos, así que, profe. ¿Sí? Hasta ahora nada para aportar porque está todo demasiado completo. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Sí? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, podemos dividir las áreas para especificar lo que son funciones y subfunciones que sean necesarias? ¿Sí? Tener en cuenta cuando ustedes tengan la responsabilidad del segundo punto, o sea, a ver, ingeniero, están en una pyme, ¿no es cierto? Necesito que me organice la empresa. Ya cuando nos dicen organizar, no nos queda otro que hacer un organigrama, ¿sí?, de una organización. Entonces, no vamos a hacer un organigrama, ¿te acordás del organigrama que hicimos en Administración General? Ese le vamos a proponer, no, cuidado, cuidado. Que primero tenemos que hacer un relevamiento de cuáles son las actividades, tareas, responsabilidad de cada organización, ¿sí? De tal manera que podamos diseñar, y le digo diseñar, esa organización acorde a lo que se está realizando. Un segundito que damos entrada aquí al meeting. Enrique, ¿puedo acotar una cosita chiquitita? Sí. Al presentar el PowerPoint con todas las áreas que generalmente se ven en una pyme, también faltaría el área de sistemas. Pero ¿qué pasa? El área de sistemas, generalmente las empresas pymes la tercerizan, o sea, todo lo que es inherente a los sistemas, que es tan importante para llevar adelante la gestión de cualquier organización, debido a la estructura de una pyme y debido a los costos que supone el mantenimiento de un área de sistemas,
El área de sistemas existe en las organizaciones, pero ¿qué pasa? Es una función que la tercerizan en alguna consultora especializada en sistemas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de esa área es caro, entonces generalmente es una función que en casi todas las empresas pymes está tercerizada. Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos que elaborar, diseñar el organigrama, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que esto lo han visto en segundo año, ¿sí? Y de ahí la insistencia y, digamos así, vamos a decir, la obligación, entre paréntesis, de practicar con un organigrama, porque lo van a tener que realizar, diseñar, es decir, recuerden que ustedes van a tener la función de ingeniero y parece que el ingeniero lo sabe todo, ¿no es cierto? Así que tiene que ser así. No puedo decir, no, mira, organigrama, yo en realidad esa materia no la rendí todavía y no entiendo, no, no, no. El organigrama lo tienen que saber, así como tienen que saber estudio de método, así como tienen que saber distribución de planta, así como tienen que saber el cálculo de un sistema hidráulico y demás. Todas las asignaturas tienen su peso el día de mañana en su vida profesional. Y por supuesto que no solamente con el organigrama, sino que simplemente ya está, me voy. No, no, hay que elaborar, ¿no es cierto? Potenciar esa organización formal, y realizar todo lo que son los manuales de funciones, autoridad, responsabilidad para los cargos. Es decir, qué función realiza cada uno, qué autoridad tiene y ante quiénes, ¿no es cierto?, tiene esa autoridad y cuál es el alcance de la responsabilidad. Todo esto va anexado, que ahora no está mencionado, que son los procedimientos de, digamos así, la elaboración de lo que son los procesos internos y, por qué no, externos de distribución de materiales, materia prima y demás, de la empresa. O sea que estamos construyendo de a poco una organización formal, ¿sí? Ese es el marco de una organización formal. Bueno, como les decía, ¿de qué forma podríamos nosotros definir lo que son las áreas, las responsabilidades de una organización? Otro parámetro que hemos tomado es la llamada cadena de valor, ¿sí? Que algo vieron muchos de ustedes el año pasado. ¿No es así, Sternberg? A ver si me está escuchando. Tengo buena memoria. Sí, profe, lo vimos el año pasado. Bien, bien, perfecto. Bienvenido, Sternberg. La cadena de valor de Michael Porter, en los cuales describe, ¿no es cierto?, que existen actividades primarias, por un lado, y actividades de soporte o de apoyo. No quiere decir que una sea más importante que la otra, ni nada por el estilo, ¿sí? Si yo no cuento con estas actividades de soporte o apoyo, ejemplo, recursos humanos, ejemplo, una buena distribución o infraestructura de la empresa, y no puedo desarrollar, ¿no es cierto?, toda esta cadena inferior que es una entrada, logística interna, las operaciones, una salida, y dentro de la salida lo que es marketing y ventas y servicios. Ustedes se dan cuenta que estamos aplicando lo que es el enfoque sistémico de primer año, ¿sí? En los cuales en una empresa, en lo que denominamos ya la caja blanca, va a existir una entrada, que en este caso todo lo que es la logística interna, el proceso en función de las operaciones y una salida que es la logística externa, marketing, ventas y servicios. El otro enfoque que podíamos ver también, que está muy difundido, no hay un autor específico, yo lo he sacado de un libro de Dirigir una pyme,
que son 4 pilares, por lo menos en una pyme lo que necesitamos. El área de producción, el área de ventas, el área de finanzas y el área de personas. Esa es la, digamos, la cantidad de áreas mínimas que deberíamos tener, ¿no es cierto?, en una pyme. Lógicamente que se va a incorporar ahora, como bien dijo la profe, todo lo que son las TIC, ¿sí? Las tecnologías TIC o el área de sistemas. Hoy es, diría, casi imposible estar conduciendo una empresa si no tengo las herramientas necesarias en cuanto a las tecnologías de informática, ¿sí? Ya se acabó el cuadernito con espiral, ¿no es cierto? Todo tiene que estar procesado, al menos de un Excel en adelante, que muchas empresas lo administran de esa forma. Entonces reiteramos, producción, una vez que he producido, tengo que vender el producto. Si no tengo la finanza o la entrega de crédito, de dineros y cuánto estoy recaudando por las ventas y demás, no puedo saber, ¿no es cierto?, cómo puedo programar el mes que viene, y el área de personal o recursos humanos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, No, profe. no, bien. ¿En qué se basa el área de recursos humanos? Mira, profe, yo en realidad no me gusta profundizar mucho en esta área porque yo en realidad no voy a trabajar en recursos humanos. No es así. Pueden llegar a trabajar en un área de recursos humanos. Tenemos muchos ingenieros industriales que están desempeñando muy bien porque eligió la carrera de ingeniería industrial porque tiene la parte administrativa y tiene la parte técnica y están trabajando en recursos humanos, ¿sí? No solamente lo que es el manejo personal, ahora vamos a ver en algunos puntos qué es lo que, cuál es la actividad, no solo que organizan, dirigen, coordinan y retribuyen, y estudian las actividades de los trabajadores de la empresa, ¿sí? Una pregunta, ¿para qué estudiarán las actividades de los trabajadores de una empresa? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Para qué estudiar las actividades de los trabajadores de una empresa? ¿Para qué tengo que estudiar, analizar, saber, Para optimizar. optimizar? Bueno, ¿y de qué forma lo podemos optimizar? Puedes agarrar y mejorar los tiempos que se efectúa una actividad. Bien, Puedes modificar la actividad. Puedes crear nuevas actividades. perfecto, perfecto. Bueno, ahí hay una actividad, pueden tener distintos nombres, pero en el común de las organizaciones se denomina las cartas de polivalencias y policompetencias. ¿Qué significan esas cartas? Esas cartas significan, o ese procedimiento, significa que recursos humanos tiene que saber qué actividades realiza cada uno de los trabajadores. ¿Y por qué la polivalencia y la policompetencia? Porque se califica en función de lo que les dice el supervisor o en función del ingeniero de recursos humanos que es buen observador, qué competencia tiene ese trabajador en el puesto de trabajo. ¿Para qué sirven todo ese relevamiento? Para que el día de mañana ese trabajador, por buenas competencias, puede llegar a ser promocionado u ocupar otro puesto de trabajo. Bueno, hace ya varios minutos que estamos hablando de este tema y estamos hablando de una actividad de recursos humanos.
Ya vemos lo que es organización formal e informal. Departamento de empleo puede ser un área. ¿Qué significa? Si bien el título lo figura como departamento de empleo, ¿cómo hago la selección de personal? ¿Sí? Muchas empresas grandes y medianas tienen tercerizado esta actividad en lo que se denomina selección de personal. Otras pymes no, ¿sí? Otras pymes no. ¿Y a quién vamos a llamar, no es cierto, para evaluar la condición técnica de un operador? Al ingeniero industrial, al ingeniero industrial. O el papel que esté cumpliendo en ese momento el ingeniero industrial dentro de recursos humanos. De tal manera que a través de una entrevista no solo se evalúa, ¿no es cierto?, el nivel de educación, el nivel de preparación, los antecedentes de otras empresas y demás, sino que se va a evaluar, ¿no es cierto?, el potencial que puede tener ese futuro empleado, ¿no es cierto?, dentro de la organización. ¿Con eso fue suficiente? No, con eso no fue suficiente. Hay un periodo de prueba que depende de muchas veces los contratos de trabajo y demás, que normalmente es un periodo de prueba para seguir analizando el comportamiento de ese personal ingresante, los horarios de entrada, los horarios de salida, si respetan, ¿no es cierto?, los horarios de descanso y demás, y por supuesto toda la eficiencia y la eficacia que puede tener en ese puesto de trabajo. Cuando hablamos de puesto de trabajo, no solamente que va a estar en la fábrica, en la máquina, en los procesos, puede ser un puesto de trabajo en una ingeniería de producto, en una ingeniería de proceso, puede ser un puesto de trabajo en mantenimiento, ¿sí? Lo que ustedes puedan imaginar, ¿no es cierto?, para el ingreso de esa persona. Ese es el área técnica. Después está el área de administración de personal. ¿Cuál es la tarea del área? Una de las tareas, lo que son ingreso y egreso, si todos están cumpliendo, ¿no es cierto?, las entradas y las salidas. Si suceden accidentes, llevar estadísticas de accidentes, entablar conexiones, comunicaciones con la ART, ¿no es cierto?, ante eventuales accidentes, llevar las estadísticas, y ahí va a estar el asesor externo o interno, si es una empresa grande, del especialista en seguridad e higiene. ¿Qué título puede tener el especialista en seguridad e higiene? Ingeniero industrial, ¿sí? Si bien es cierto, yo soy ingeniero mecánico, pero les había comentado que tengo el posgrado de higiene y seguridad, así que puedo asistir a una empresa part-time, depende de la cantidad de personal, o full-time en cuanto a relacionado a higiene y seguridad. ¿Y qué tuvimos que aprender? Y toda la legislación. Profe, yo no estudié ingeniería, pero bueno, perfecto. Así son las especializaciones, ¿no es cierto? Todas las leyes, decretos y reglamentaciones, un ingeniero, en este caso seguridad y higiene, lo tiene que saber. Yo los que me conocen, tengo otra forma de dar la clase, que simplemente estoy haciendo un paralelo de lo que ustedes van a ver el día de mañana, ¿sí? Para mí, dar una clase y lo que hace cada departamento y demás, si no lo cito con ejemplo y con actividades que les pueden tocar a ustedes, no me es útil, ¿sí? Pero les va a ser útil a ustedes también. Bueno, el departamento de pagos y haberes, ¿sí? El departamento de relaciones laborales, perdón, el Departamento de Servicios Sociales, ¿sí? Forman parte mucho de la motivación, esta parte de los servicios sociales. Si alguien va a contraer matrimonio, si alguien tiene un aniversario, si alguien es el cumpleaños, normalmente yo he participado en esas empresas, que se difunde, ¿no es cierto?, quién es el cumpleaños de tal persona, cuál es la condición, ¿no es cierto?, digamos, de qué forma se difunde, por ejemplo,
que fulano de tal, ¿no es cierto?, va a contraer matrimonio el mes que viene. O sea, es una difusión, ¿sí? La fiesta de fin de año, los regalos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es un poco lo que es servicios sociales, aparte de lo que son, ¿no es cierto?, las obras sociales y demás incluido en ese tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, si quiere aportar algo, lo estamos abiertos. Bueno. Aquí tenían ustedes una pequeña, que ya lo han visto, una pequeña síntesis de lo que es la organización formal e informal, ¿sí? Formal lo está estableciendo la dirección, y en el cambio la organización formal surge espontáneamente, ¿sí? Si tomamos como ejemplo esta clase, esta reunión, ¿sí? Esto es formal, porque nos hemos organizado que a partir de las 10 horas AM, ¿no es cierto?, teníamos este curso, esta reunión, en los cuales participan únicamente alumnos de un solo curso, no están participando alumnos de otro curso y no está abierto a la comunidad, ¿sí? Lo estamos haciendo formal. Si de repente este tema lo hacemos abierto en una charla de YouTube y demás, bueno, pasa a ser informal porque participan otras personas y demás. Las clases de comunicación lo vamos a ver ahora, ¿sí? Porque si bien es cierto, es parte de comunicación de la unidad 9, que lo van a ver también, lo están viendo con la profe y demás, ¿sí? Un recordatorio, ¿no es cierto?, de la que era la comunicación descendente y ascendente dentro de un organigrama, ¿sí? Entonces, aquí les hago una pregunta que puede ser de final, porque a lo mejor este tema lo han visto en el primer parcial, ¿sí? En el organigrama lineal o militar, Claro. bueno, no es para tanto. Comunicación descendente, es decir, si bien toma el modelo de una organización militar, ¿no es cierto? El modelo es bajar una orden y hay que cumplirla. No, pero mire, hay que cumplir, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hoy en día no tiene mucha trascendencia este tipo de comunicación porque sería una organización muy burocrática y demás, ¿no es cierto? Pero sí siempre existe la organización, la comunicación, perdón, horizontal, ascendente, en los cuales hay una retroalimentación. Después está la comunicación horizontal, que puede ser entre áreas o departamentos, y lo que no está mencionado aquí, la comunicación oblicua, que puedo ser, ¿no es cierto?, un operador, ¿no es cierto?, de que tengo una emergencia de mantenimiento y no me dan los tiempos para hacer la orden de mantenimiento, ese pequeño paso burocrático, entonces le aviso directamente al área de mantenimiento. Después haré los papeles que corresponden. Bueno, es una comunicación oblicua e informal, pero es útil. Bueno, ¿qué es la manufactura? Manufactura deriva un poco de la antigüedad que originalmente los artesanos con que trabajaban y prácticamente todo hecho a mano, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿no es cierto?, se está utilizando todo lo que es la maquinaria automatizada, ¿no es cierto?, regulada, controlada por lo que son, como dijo la profe, los TIC, ¿no es cierto?, los sistemas, a través de sistemas de computadoras y demás. Bueno, aquí hay distintas formas de definir la manufactura. Por un lado, como un proceso técnico, que sería el primer cuadro, la situación A,
donde va a ingresar todos los recursos que necesito dentro de ese proceso o caja blanca, ¿no es cierto? A través de las 5, 6 o 7 M's, vamos a transformar toda esa materia prima que ingresó y vamos a tener como salida una pieza procesada, ¿sí? Un producto procesado. Ese es como un proceso técnico. Y como proceso económico, donde va a ingresar algún tipo de material ya previamente semi-elaborado, semi-terminado, se va a agregar un proceso, un agregado, ejemplo, como se ha estilado y se estila en algunas empresas. Yo he trabajado mucho en la provincia de San Luis y para beneficios, ¿no es cierto?, de lo que son los establecimientos de áreas de localización de empresas, de parques industriales. Simplemente, ejemplo, ¿no es cierto?, se llevaba un lavarropas semiarmado, se le agregaba la marca, las 4 rueditas y demás, se elaboraba la papelería y listo, salía la pieza procesada. Ese es un proceso económico, en definitiva, como existe en el sur, que prácticamente es un armado de lo que llega de otros países, de China, Taiwán y demás, que simplemente es un ensamblado, ¿no es cierto? Bueno, profe, si usted quiere agregar algo, me avisa nomás. Yo Bueno, sería, en esta parte, como venden naranjas en el Paraguay, querido, usted es el experto en producción. Después bueno, sí, algo agrego. bueno, Ya bueno, no, bueno, perfecto, todavía perfecto, no. perfecto. Bueno, este gráfico es muy importante, a pesar de que se vea muy, muy simple, porque primero divide en dos, que normalmente, si ustedes concurren, alguien está trabajando en una empresa, por ejemplo, o llámese Renault, Iveco, llámese Fiat, u otra empresa más pequeña, alguien está trabajando, no tengan miedo, no le vamos a tomar ninguna prueba, nada por el estilo. Bueno, si uno se sitúa imaginariamente, lo van a ver o lo han visitado a veces, nos situemos en Renault, ¿sí? Renault es una empresa que tiene su característica que es una ensambladora, ¿sí? O sea, no hay operaciones de proceso, o sea, Renault no elabora los asientos, no fabrica los volantes, no fabrica el tren delantero, no fabrica las puertas. Simplemente eso viene por parte de lo que son los proveedores. Entonces ahí tenemos un caso especial que es únicamente operaciones de ensamble, ¿sí? Únicamente operaciones de ensamble. Pero si uno recurre, ¿no es cierto?, a otras empresas que, por ejemplo, que elaboran, ¿no es cierto?, todo lo que es el proceso de chapa, vamos a poner como ejemplo, lo que son las puertas, los techos, capot y demás, que es una empresa que está muy cerca de Renault, ahí proveedora, muy importante también. Se pueden dividir en proceso de formado. ¿Qué significa el proceso de formado? Que puede haber una fundición o un moldeado, que puede haber un procesamiento de partículas, que puede haber un proceso de deformación. Aquí me detengo porque si estamos fabricando todo lo que es puertas, estampa y demás, hay un proceso de formación de esa chapa a través de grandes prensas, ¿no es cierto?, que hacen el proceso de formación, ¿sí? Y habrá también en algunas circunstancias remoción de materiales. Bueno, proceso de mejora viene al caso, no es el caso de la chapa y demás, habrá un proceso de tratamiento térmico en los cuales si estoy elaborando componentes, ejemplo de punta de eje, ¿no es cierto?, habrá un proceso de un tratamiento térmico, de un temple por inducción en un determinado parte
del eje, del cono, de la zona, ¿no es cierto?, que tenga altos requisitos de funcionalidad en cuanto a resistencia elástica. ¿Está bien? Procesamiento de superficie, limpiezas. Si estoy elaborando una chapa, la tengo que entregar limpia, ¿sí? Con todas las protecciones inherentes para que no sufran oxidación y demás. Recubrimiento y procesos de deposición de materiales. Recubrimiento, por ejemplo, estañado, fosfatado, zincado, cromado, en fin, todos los procesos de recubrimiento que puedan tener como requisito del cliente. Dentro de lo que es la operación de ensamble, la soldadura llegó, ¿no es cierto?, esa parte de la puerta o esa parte del capot, o llegó el chasis, ¿no es cierto? Y van a ver que hay un proceso de soldadura. Mano de obra, prácticamente un operador que dirige los robots, ¿sí? Quienes han visto un poco los videos o han presenciado algunas operaciones de ensamble, es todo robotizado, ¿sí? El proceso de soldadura, la unión mediante adhesivos, si tengo que pegar un parabrisas, llevará algún adhesivo, ¿no es cierto?, para que quede estanco y adherido, ¿no es cierto?, al vehículo. Habrá un ensamble metálico mediante sujetadores y habrá métodos de unión permanente. Bueno, quiero detenerme aquí un poco, ¿no es cierto?, y hacer hincapié de nuevo lo que dije al principio. Si observamos este listado, que está a la derecha, toda esta columna, todas estas son especialidades y conocimientos necesarios de un ingeniero industrial. Profe, yo mire, tratamiento térmico en realidad no lo vi bien, y bueno, lo lamento. ¿Está bien? O sea, la sugerencia, yo digo que no digo sugerencia a ustedes, sino digo consejos, es que todas las materias, todo el aprendizaje que ustedes van a tener son útiles, ¿sí? El día de mañana lo van a aplicar. Todo este es el panorama, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver de ahora en más en las distintas materias. No va a quedar nada de que no veamos, ¿no es cierto?, alguno de algunos ítems, ¿sí? Lo van a ver todos, lo van a estudiar todos. Y ojalá, que es un poco mi preocupación particular, lo puedan practicar, ¿sí? Yo recientemente en una reunión planteé la preocupación que tenemos los docentes por la práctica, ¿sí? Que yo creo que se tiene que, el año que viene, quizás podamos restablecer las prácticas de un laboratorio, ¿sí? Si soy ingeniero civil y no sé cómo es la práctica o puesta a punto, medición de un teodolito, y como dijo un profe, y lo pueden aprender por YouTube. No, por favor, no se puede aprender por YouTube. Yo tengo que ver el instrumento, ponerlo a punto, ¿no es cierto? Y ahí voy a aprender con la práctica. Como si bien se dice, la práctica hace al artesano. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien, Adriel? Sí, muy bien, profe. Bueno, ¿Qué le dijeron cuando dijo eso? Cuando le dijo que hacía falta más práctica, que le preocupa. eh, no hubo una respuesta, pero una respuesta, digamos así, una sugerencia, que había muy buenos videos en YouTube. Entonces, Genial. yo me planteo internamente, ¿sí? Me planteo internamente, voy a hacer, disculpen mi expresión, ¿no? Voy a ver un video de YouTube cómo se maneja un avión Pampa, ¿sí? Y mañana me voy a subir solo al avión Pampa a pilotearlo. Le dejo la incógnita ahí, ¿no es cierto? Toda instrucción, toda práctica, yo tengo que tener lo que se denomina un tutor, ¿sí? Si a una plantita, ¿no es cierto?, que es esbelta, no le pongo
un elemento recto, como puede ser un tutor, un palo, ¿sí? Una madera, un tutor, y la plantita se me va a caer, no se va a desarrollar. Bueno, todos nosotros, por eso son las prácticas, necesitamos un tutor, ¿está bien? Así que, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no es cierto? Sí o sí hace falta la práctica, ¿sí? Sí o sí, por suerte ustedes lo van a tener más adelante, van a tener práctica de laboratorio, un ensayo de tracción, por ejemplo. Eso lo tienen que hacer en un laboratorio, cómo hacen la probeta, cómo se fija la pieza, eh, cuáles son, digamos así, cómo se leen las cargas a través del ensayo de tracción, ¿sí? En un videíto de YouTube, perdón, puedo ver otras cosas, sí, a lo mejor esta materia se presta para ver a lo mejor distintas actividades, cómo es una empresa dentro, cómo se organiza una empresa, distintas empresas de logística y demás, perfecto, me van a servir, ¿cierto? Pero hay otras actividades que no. Bueno, hago un corte aquí porque si no me voy a Fe, ir. disculpe, el tema de las prácticas no se hace por falta de recursos, ¿por qué no se hace? Y porque no tenemos presencial, no tenemos presencialidad. No, 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 en lo normal. ¿Se harían? No, no, se harían, sí, se van a hacer. Por eso, no tengan ustedes temores, no, no estoy, digamos, eh, tirando mala onda ni nada por el estilo, simplemente que me preocupa que esto se termine rápido, ¿no es cierto? Porque no creo que vaya a durar 4 o 5 años que ustedes no puedan hacer la práctica, imposible sería. Pero sí, yo les recomiendo de que en cada asignatura traten de hacer la práctica. Si no lo pueden hacer a través de la facultad, porque, bueno, hay restricciones por la presencialidad y demás, lo puede haber en una empresa, lo pueden hacer en una empresa, ¿sí? Es un sano consejo, un sano consejo, ¿sí? Si bien es cierto, muchas de las prácticas ustedes la van a ver en su vida laboral el día de mañana, pero si lo pueden hacer antes, ¿sí? Ejemplo, tomar una dureza, cómo medir con un instrumento, un micrómetro, un calibre pie-coliza. Es fundamental tener en la mano, ¿no es cierto? No solo el instrumento para hacer la práctica, sino para la puesta a punto, ¿sí? Se los digo como experiencia de muchos años de práctica, ¿sí? Y de ingeniero. Bueno, vamos, ¿alguna otra pregunta? Lo que son a las instalaciones de producción se dividen en dos categorías. Primero, el sistema de apoyo a la manufactura. ¿Qué significa un sistema de apoyo? Un mantenimiento, ¿sí? Un mantenimiento, una ingeniería de procesos, ¿sí? Una ingeniería de planta. Esas van a ser las instalaciones de apoyo que tengo a la producción, ¿sí? Cuando todo eso está correctamente preestablecido, pasamos a lo que es las instalaciones de producción. Todo lo que es el equipo físico y su composición y distribución, y dije algo, distribución o layout de planta, ¿sí? ¿Quién lo diseña? El ingeniero industrial, ¿sí? El layout o distribución de planta lo diseña el ingeniero industrial. Muchos se preguntarán a ustedes, profe, yo en realidad voy a ir a trabajar a la empresa X, que aparentemente está todo hecho. No. Van a ver ustedes que con su ojo crítico y con su relevamiento que puedan hacer dentro de la empresa, siempre hay un proceso de mejora. Y aquí empezamos a integrar las materias, los conocimientos. ¿Quién habló de mejora continua? ¿Qué autor habló de mejora continua? Edward se llamaba. ¿Y el nombre? ¿Quién se anima? A ver. Empieza Te con digo, D. unidad de calidad, chicos, que la vimos. Unidad de administración orientada a la calidad total. El padre de la calidad total. Muy bien, Simonian. Deming.
Edward Deming dijo que en toda organización, ¿no es cierto?, siempre hay un proceso de mejora continua. Y estableció 4 pasos. PDCA se lo dio en inglés, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a retornar a ese punto. ¿Y por qué no está todo hecho? Y como bien dijo la profe en su inicio, ¿no es cierto? Hay nuevas TIC, hay nuevas tecnologías, hay nuevos sistemas todos los días, ¿sí? Nosotros lo estamos viviendo a través de esta tecnología de información, o llámese de comunicación, que es el Zoom, ¿sí? Nosotros cuando tuvimos la última reunión de cátedra con la profe y el resto de la cátedra por allá por finales de marzo, en un curso, ¿no es cierto?, en un examen, nunca nos imaginamos que este año no iba a ser presencial, ¿sí? Y yo al menos sabía que existía el Zoom, sabía que el dueño había ganado muy buenos dividendos con esa herramienta y demás, y bueno, tuvimos y estamos aprendiendo y estamos mejorando, ¿no es cierto? Yo al menos, con toda esta tecnología, y mañana van a aparecer otras. Bueno, así sucede con lo que es lo que son instalaciones de producción, ¿sí? Equipos que prácticamente hoy en día los componentes electrónicos, no solo eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, sino los componentes electrónicos predominan más. Y, profe, tengo que estudiar un poco la materia que enseñaron de electrónica, y sí, porque el ingeniero no tiene que saber todo, ¿sí? Hoy predomina mucho el dominio, ¿sí? Prácticamente estamos ya hablando de casi robótica, ¿no es cierto? El dominio de esa tecnología mecánica, tecnología hidráulica, neumática y demás, está bajo las TIC, ¿no es cierto? O sea, los sistemas. Bueno, el sistema de apoyo, lo que le dije recién, ingeniería de manufactura o distribución o fabricación, siempre hay oportunidades de mejoras, ¿no es cierto?, en los distintos departamentos, en las distintas áreas. Y aquí hay un aspecto que es el social, ¿sí? ¿Recuerdan cuando ustedes vieron el año pasado los sistemas sociotécnicos? Bueno, como está ahí el ingeniero simulando, ¿no es cierto?, que está viendo un plano, ¿no es cierto?, uno de ustedes, pero está el sistema sociotécnico, el sistema social, ¿sí? No, ingeniero, esto ya se hizo y no dio resultado. No, así estamos bien. No, porque mira que si movemos la máquina, bueno, con todo esto es lo que vamos a tener que estar bien seguros que todas las innovaciones que podamos realizar sean adecuadas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ingeniería. Si no tengo un planeamiento y control, aquí estamos ligando un poco la unidad. ¿En qué tema iremos por planeamiento y control, profe, en este momento? Yo ya terminé la unidad, Enrique. Bueno. Planeamiento y control, ya la terminé. Acá, Bueno. El viernes pasado. Bien. Bueno, planeamiento y control es evidente que tengo que planificar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy afectado por un tema que viene ahora, que es la logística, ¿sí? A través de la logística nosotros tenemos que conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los insumos que tenemos que comprar para producir tal o cual producto, y a su vez establecer y localizar a los proveedores adecuados para que me puedan proveer, ¿no es cierto?, esas piezas en tiempo y en forma, ¿sí? Entonces, no nos escapamos de un planeamiento y no nos escapamos de realizar un control,
¿sí? De que lo que ingresó realmente es lo que hemos pedido. Bueno, gestión de calidad, ya adelantamos algo con la profe y demás, ¿no es cierto? Lo que significa el peso que tiene, el peso, digamos, como departamento o área, dentro de lo que es una organización. Bueno, a ver, ¿quién se anima a definir un poco la importancia que puede tener la logística? Interna y externa. ¿Quién se anima? Juan Fernández, ¿te animas? A ver, alguna alumna que no ha hablado nadie todavía de las alumnas. ¿Qué importancia tiene la logística dentro de la organización? Dimos un concepto de logística, chicos, muy genérico, y acá el profesor les está explicando Sí, tanto la logística interna como la logística externa o exterior, pero dimos, no era Profe, un tema preciso. sí, Sí, sí. puede ser que si la logística no funciona, no vamos a tener los productos o los materiales necesarios para hacer las actividades que tenemos que hacer diariamente en la empresa. Exactamente, correcto. Y yo voy a poner un ejemplo ahora, una situación real. Insisto, yo estoy tomando como ejemplo, ¿no es cierto?, lo que están sucediendo en algunas provincias. No la voy a mencionar para no generar un problema político, nada por el estilo, pero hay provincias que están bloqueando, y me parece puede ser una política adecuada y demás, el ingreso, por ejemplo, de camiones que vienen con sus productos de Brasil, o empresas que vienen de Mendoza para pasar, ejemplo, a Chile. Entonces, bueno, se genera todo lo que es un problema logístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a tener esos insumos y esos productos en tiempo y en forma, ¿sí? O sea, no estoy cumpliendo lo que por ahí hay empresas que están trabajando con el sistema just in time o justo a tiempo. Entonces, la logística yo les puedo asegurar que es un área muy interesante para que trabajen también los ingenieros industriales, ¿sí? Porque es la programación, no solamente mensual, que a veces se establece en contacto con el cliente, sino es la programación del día a día, ¿sí? Yo no puedo tener una planta de ensamble, ejemplo de Renault, si me faltan los parabrisas. Y ahí tengo una cadena de producción continua, ¿sí? Tiene una cadencia y no puedo decir, no, paro la planta, paro la cinta de producción porque no tengo cubiertas, o no tengo el tren delantero, o no tengo el capot. Es un problema bastante serio, que todo está calculado para que llegue en tiempo y en forma, ¿sí? Todo esto involucra, ¿no es cierto?, un poco retornando a las actividades de este diagrama de Porter, a lo que es una logística interna y a una logística externa. ¿Qué significa la logística interna? Interna, primero y principal, si no estoy trabajando a lo mejor con justo tiempo, el justo tiempo es más flexible, tengo que tener un almacén, lo que se denomina un área, un almacén de estibamiento de materias primas, ¿sí? Y todo eso tiene que estar planificado y controlado. Hay muchas empresas que ustedes van a asistir que tienen, si han asistido en algún momento a estas grandes superficies de supermercado, ¿sí? Algunas que están en circunvalación y demás,
van a ver que tienen varios pisos en su logística, están operando, ¿no es cierto?, con sus vehículos eléctricos para no contaminar el ambiente, y están con domicilio, es decir, cada pasillo tiene su producto y en cada pasillo tiene un domicilio, ¿sí? Categorizado como B5, con lo que ustedes quieran señalar, pero todo eso está planificado y controlado. Todo eso va a un sistema y cada producto que yo saco decae en el sistema, ¿sí? Tengo un producto menos, o tengo un pallet menos, o tengo un contenedor menos. Bueno, eso es la tarea día a día que está relacionada, como bien dijo la profe, con los sistemas de información, con la informática, día a día. No puedo quedar sin insumo, excepción que sea algún caso particular, ¿no es cierto?, de falta de entrega de material y demás, por razones que, bueno, por todo lo que estamos viviendo. Bueno, dentro de lo que es la planificación logística, aquí un repaso cómo se van integrando lo que ustedes han visto con la profe, que es planificación, ¿sí? Cuando hablamos de planificación táctica, hablamos de plazo que puede ser diario, puede ser semanal, plazos cortos, ¿sí? Planificación operativa, un plazo un poquito más extenso, y la planificación estratégica, ya en años, un poco más extenso, bueno, ¿qué vehículo o qué producto voy a lanzar de aquí 5 años, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se empieza a integrar lo que es la planificación, lo que han estudiado, ¿cierto? Tengo que tener la previsión de compras para alimentar el almacén, y tengo que tener la previsión de ventas, los programas de transporte. Bueno, ¿y qué pasa con la logística externa? A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de qué es la logística externa? Hasta ahora hemos hablado de la interna, ¿no es cierto? Cuando falta stock, pedís Está bien, antes de que se agote. yo hice mi producto, ¿sí? Llámese el vehículo, llámese, ¿no es cierto?, estoy situado en la aceitera general de ESA, ¿no es cierto?, todo el envasado, ¿no es cierto?, de los aceites y demás, los tengo listos ahí en almacenes. ¿Qué significa la logística externa? ¿Qué tengo que hacer? Vender, ¿no? El producto para afuera. Sí. Y una vez que los vendí, una vez que ya tengo a mis clientes que ya me lo compraron, yo tengo que saber cómo trasladarlos, cómo llevarlos, sin no solamente no romperlos, sino que lleguen en tiempo y en forma. Porque también, aparte de que nosotros exigimos tiempos para nuestros proveedores, el cliente nuestro también exige tiempo para nosotros. Entonces lo tenemos que llevar en tiempo y forma, y respetando siempre un conjunto de normas de logística, justamente. Correcto. Esa es la logística externa. Es decir, tengo que realizar, ¿no es cierto?, la distribución de ese compromiso, tal cual dijo su compañero, que hemos asumido de entregar justo a tiempo y en forma, mediante mi propia logística, porque tengo camiones, o contratar un servicio externo de logística, ¿sí? Bueno, en esto es algo muy delicado, porque si tengo productos muy delicados que pueden ser productos que pueden arruinarse durante el traslado, yo voy a poner un mal ejemplo. No puedo llamar al primer camión que pase por la puerta de la fábrica y decirle, che, ¿me puedo entregar? No. Tiene que ser evaluado ese proveedor que cumple con las condiciones de que, primero, que tiene un buen sistema de transporte, que tiene un sistema adecuado, que tiene un sistema de comunicación, ¿no es cierto?, adecuado, dónde está el camión en cada momento, ¿no es cierto?, para que pueda transportar, y ahí realizo el contrato para ese vehículo o esa flota de vehículos, ¿sí? ¿Y participa el ingeniero industrial? Sí, también. Hay que evaluar a los proveedores. Todos los proveedores
Normalmente en toda empresa se piden 3 cotizaciones. El que gana la cotización se le adjudica el producto o el servicio y tiene que ser evaluado. ¿Qué significa ser evaluado? No solo que a lo mejor exigirle que tenga una norma de calidad y esté certificado bajo ISO 9001-2015, sino que tengo que visitar sus instalaciones, ¿sí? Para ver si va a cumplir ese compromiso que hemos asumido o que se va a asumir en un contrato, ¿sí? Bueno, yo le estoy hablando un poco de la complejidad, ¿no es cierto? Pero no que sea una complejidad que no se puede realizar, sino cuando estamos organizados y planificando bien como corresponde, podemos llegar a buen puerto, ¿no es cierto?, para cumplir esta etapa que nos decía Michael Porter, de la entrada, el proceso, la salida y todo el sostén o el aporte que tenemos de las otras áreas o departamentos. Bueno, este es mi mensaje técnico. ¿Alguna pregunta? Así la profe sigue con la parte administrativa, la parte de finanzas y control. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, Perfecto, bastante claro. bien, bueno. Yo les voy pasando la transparencia, profe, la función si quiere comentar algo, finanzas y control, así a grandes rasgos, así como lo tiene. Bueno, vamos a la parte de comercialización. Sí, sí. O sea, fíjense lo que acá dice la Filmina. Esta función de comercialización se llama precisamente comercialización. Y un ingeniero industrial es fundamental que ustedes tienen una profesión que van a estar orientados a la gestión de una organización en todo lo inherente a su operatoria general y también una parte que va a estar orientada, pero la comercialización, que como acá bien dice la Filmina, comprende todas las actividades relacionadas con los estudios de mercados, compras, almacenamiento y ventas. Esa es toda la función de comercialización. Por eso en el organigrama cuando ponemos comercialización, o decimos comercialización y la asimilamos como un sinónimo de ventas, le decimos no, las ventas están dentro de la comercialización. Es una parte de la comercialización, pero no es todo el proceso de comercialización. ¿Y el marketing qué significa? Es un anglicismo que significa la mercadotecnia, o sea, la técnica del mercado para llevar el producto desde el fabricante o el vendedor hasta el cliente, pero no solamente para llevarlo, sino también para promocionarlo, para posicionar esa marca, ese producto en la cabeza del consumidor, para fidelizar a ese consumidor que en el momento de pensar en el producto que yo ofrezco decida elegirme a mí y no elegir a mi competencia. Eso se llama posicionamiento y se llama ventaja competitiva. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una marca de cualquier cosa, se nos vienen a la cabeza una serie de atributos. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo más sencillo. Esa bebida que les gusta tanto a los chicos y a las chicas cuando se reúnen, que esperemos que sea pronto, conformar que es el Fernet con coca. Ustedes dicen, no es lo mismo el Fernet de tal marca que el Fernet de tal otra. El Fernet con coca o el Fernet con cola sería, para expresarlo genéricamente, ustedes piensan en una marca de Fernet y en una marca de gaseosa. ¿Por qué? Porque la combinación de esas dos bebidas hacen que esa bebida que en la jerga de la fiesta se le llame
Fernando, es la que tiene el sabor que ustedes prefieren. Si le ponemos otra marca de Fernet u otra marca de bebida cola, ya el resultado no es el mismo. Y esto se llama posicionamiento y se llama ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? Todo aquello que me genera una diferencia con productores de otras marcas. Si estamos hablando de autos, por ejemplo, y nombramos una marca, no nos promociona nadie, chicos, acá, solamente es a nivel ejemplo. Estamos hablando de una marca como sería, por ejemplo, Mercedes-Benz, nos viene a la cabeza una serie de atributos que tiene ese producto que hace que el consumidor de esa gama, porque también se segmenta el mercado, el consumidor de esa gama de productos lo prefiera a otras marcas. ¿Por qué? Y porque nos trae confianza, nos trae seguridad, nos trae lujo, nos trae una gran tecnología, y eso es lo que posiciona en la cabeza del consumidor a ese producto. Pueden ser ya, bueno, bien, la función de finanzas y control. Esta función incluye la formulación de políticas y planes referidos a la estructura y acción financiera de una empresa. Ustedes saben que la financiación de todas las empresas, y si ustedes tienen familia con empresas, saben que es una preocupación de cómo genero los recursos, los genero en la propia empresa, o sea, el capital lo obtengo generándolo yo mismo, o cuando tengo una necesidad financiera tengo que acceder a medios externos de financiación. Y ahí tengo que determinar cuáles son los costos de esa financiación, que es un problema que en Argentina persigue a todas las pymes desde tiempos prácticamente inmemoriales, la financiación. Desarrollar e implementar mecanismos de control sobre las actividades de la empresa, elaborar y analizar la información contable para evaluar los resultados operativos. Cuando hablamos de un sistema de información, antes se asemejaba al sistema de información nada más que con la información contable, que era la información para la planificación y el control. Pero hoy sabemos que la información contable es solamente una parte del sistema de información que nos permite gestionar toda la actividad de la organización. Básicamente, la función financiera comprende 4 sectores generales. La función de control y planificación, que incluye los estados contables, y eso nos va a proporcionar todo el sistema de información contable. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si el año pasado tuvimos una ganancia de un determinado guarismo y este año obtenemos pérdida, tenemos que empezar a ver por qué se produjeron las pérdidas, dónde están esos puntos estratégicos de control que tenemos que mirar para saber por qué este año no ganamos, sino que perdimos. Funciones derivadas del manejo y control y protección de la tesorería y otros activos líquidos. Activos líquidos es el dinero que yo dispongo en todo momento. Eso comprende el manejo de la tesorería, por eso decimos cuando construimos los organigramas que tesorería está referido a todo aquello que se refiere a los pagos y a las cobranzas. Y otras funciones financieras como por ejemplo inversiones. Yo tengo que reinvertir. Las máquinas, ustedes saben que se van amortizando, llega un momento en que hay que darles de baja y hay que renovar la maquinaria, no solamente porque una maquinaria está amortizada, sino que también por razones de tecnología tenemos que mejorar esa tecnología para que desde el punto de vista de la mercadotecnia podamos también competir con nuestros competidores que tal vez estén más avanzados tecnológicamente. Y cuando una organización está más avanzada tecnológicamente, puede eficientizar los mecanismos de producción, el producto en sí, que es lo que habló el ingeniero Enrique hace unas diapositivas atrás, y lógicamente yo no puedo quedar rezagado. También tengo que invertir en la planta,
en hacerla cada vez mucho más eficiente, en hacer que los procesos se cumplan de la manera más rápida, para minimizar costos, maximizando beneficios, para que mi personal se encuentre seguro en la planta, para que no tenga ningún riesgo de accidente. Y entonces todo eso tiene que acompañar a las inversiones. Muchas empresas pecan de la desinversión, o sea, de las ganancias que obtienen se las llevan los dueños, más esto se ve en las empresas pymes, siendo que generan una desinversión en la empresa, porque las máquinas se ponen viejas, porque no renuevan las máquinas, porque no renuevan su tecnología, y entonces esa empresa se va achicando. ¿Se acuerdan que decíamos que el objetivo de toda empresa era permanecer en el mercado para crecer y cumplir otras etapas de la empresa? Cuando la empresa nace dijimos que tenía mucha más intuición. ¿Por qué? Porque no sabía trabajar, se daba porrazos en la gestión, y a medida que esa empresa iba creciendo, se iba delegando autoridad, se iban creando nuevas tareas, y por lo tanto todo eso tiene que ir acompañado con una infraestructura, una estructura organizativa, pero también una infraestructura de planta y de producción que le permita ir a la saga, o mejor dicho, no a la saga, sino en paralelo a lo que es el mercado, a lo que es la competencia, y adelantarse a la misma. ¿Otra filmina, profe? Ah, ahí termina. Bien. Enrique, te dejo el cierre de la clase. Bueno, como Enrique en este momento no está, vamos a darle sí, ahora sí, perdón, profe. Perdón. No, sí. Perdón. No. Faltaba función, finanza y control, sí. No, esta ya la hablamos. Sí, terminó ahí, Función, sí. comercialización, Bien. ahí estamos, Claro. Bueno. No sé si profe quiere hacer algún comentario, creo que ya estuvieron No, hablando que ustedes. lo que vimos no son, o sea, lo que vimos, como dijiste vos bien, y lo vimos en la diapo que estaba al comienzo del PowerPoint, son las funciones elementales, mínimas y básicas que tiene toda organización. Por supuesto que hay muchas más, y eso se adecua a cada tipo de organización, pero estas funciones que vimos no pueden dejar de existir en ninguna organización, ya sea una organización muy pequeñita que nace, que estarán tal vez concentradas en la presencia de una o dos personas que son los dueños de la organización, pero a medida que la organización va creciendo, va evolucionando, como dijimos recién, y pasa de la intuición al raciocinio, donde se van a incorporar personas, donde se va a delegar autoridad, donde se van a asignar nuevas tareas, estas funciones son esenciales, porque sin ellas no se puede llevar adelante ninguna gestión empresaria. Y a medida que la organización crece y se hace mucho más grande, por supuesto que surgirán nuevas funciones, pero que esencialmente las que vimos hoy son las que existen en toda organización, no importa el tamaño, y son esenciales para llevar adelante la gestión, el crecimiento de la organización, y por supuesto son absolutamente necesarias para cumplir con los objetivos de la misma. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Queda alguna pregunta? ¿Algún alumno que quiera hacer alguna pregunta? Así les doy una noticia. Este contenido, si bien lo tienen que estudiar, no va a ser parte del parcial número 2, del segundo parcial. Está bien, que quede bien en claro. Porque corresponde al primer parcial. Pero si alguien tiene que rendir final porque no le fue bien o porque no promocionó,
el contenido entra como el primer parcial. ¿Está bien? O sea, no se toma en este parcial, porque ya he tenido ya hace más de 20 años experiencias que no las quiero ni recordar, ¿no es cierto? De que nos plantean a fin de año, no, profe, pero en realidad la unidad 4 se acuerda que la vimos, la tomó en el segundo parcial. No, esto corresponde al primer parcial. Por eso es que no le vamos a tomar ahora preguntas de esta unidad, ¿sí? Pero en los finales, quien le toque rendir final, este contenido ingresa como primer parcial, ¿está bien? Como el contenido del primer parcial. ¿Quedó alguna duda? Espero que no. No, profe. Bueno, les digo porque todo esto está grabado, así que queda la evidencia, ¿no? De La que, constancia. claro. Bueno, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo tengo otra clase 11:30 ahora de pensamiento sistémico, así que lo vamos a dejar aquí. Si no tienen alguna otra pregunta, no sé, profe, alguna otra comentario sobre la materia en sí. No, No, para repasar, entonces, en el segundo parcial, Enrique, ya que lo tengo al profesor aquí y estamos los dos juntos, sería la unidad de escuelas, ¿no es cierto? La unidad sí. de calidad, la de planificación y la que nos falta ver, que es la unidad temática número 9, que es la de dirección. Dirección, Esos serían exactamente. los temas que conformarían el segundo parcial. Todavía no Exactamente. comenzamos a ver la unidad de dirección, cosa que el próximo viernes sí, ya vamos a ver la unidad de dirección, que es un poquito larga, pero bueno, Sí, vamos a darla completa como sea. así Y es. recuerden las fechas de parcial. Y yo, chicos, les subo las notas de los trabajos prácticos que han estado en líneas generales muy bien. No hay ninguno aplazado, no aplazado, sino para rehacer. Han presentado lindos trabajos prácticos realmente. Se los subo en el curso de esta semana que iniciamos a partir del martes. Sí, de acuerdo. Yo les recomiendo, tal cual les dijo la profe al inicio, de que ahora los tiempos son bastante críticos, cortos y demás. O sea, tratemos de trabajar ordenadamente. Si tienen que rehacer un trabajo práctico, lo van a hacer en tiempo y en forma, y no entregándolo a fines de diciembre porque ya el sistema se cierra, ¿no es cierto? Van a quedar como un trabajo práctico no entregado con la primera nota. Así que, por favor, lo entregan en tiempo y en forma, así cerramos todos los listados y actas en la fecha que le dijo la profe. Sí, porque Bueno, nosotros tenemos que corregir y pasarlo al listado para poder cerrar los promedios y saber en qué condición quedó cada alumno. Así que si alguien debe algún trabajo y demás, bueno, es esta semana que me lo tienen que entregar, chicos, esta semana que iniciamos a partir del lunes, aunque el lunes es feriado, bueno, a partir del martes, pero no más de eso, porque si no se nos complica mucho la situación a los profesores que me dicen, no, yo me faltaba pero se lo entrego. No, 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 no. Por favor, el 30 es el día último que tenemos para entregar el trabajo práctico número 2, junto con el taller de PER, GAN y CPM que vimos con el profesor Enrique en el uso del proyecto. bueno, de acuerdo. Entonces, que tengan buenos días y muchos éxitos en los finales de todas las materias, y nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias, profe, Y por muy su buen fin participación. de No, profe, largo, gracias. chicos, muy buen fin de largo. Bueno, chau, Chao, chau. chicos. Buen fin Muchas de No, largo. gracias, profe. profe. Chao, profe.